contó una cosa que hizo que a mí me dio muchísima envidia, y es que colocó en su casa, en el suelo, reformó la casa y entonces colocó allí una caja resistente al fuego. Y entonces dentro de la caja resistente al fuego colocó varios libros y discos, ¿no? Y cuando le pregunté esa idea, que es maravillosa, si tienes el piso en propiedad, obviamente, le dije de dónde había sacado esa idea, y entonces me contó que una señora en su barrio, la de Tenerife, en su barrio, había muerto su marido, y entonces semanas después iba por el salón, y cuando iba por el salón empezó a notar las maderas que en una parte determinada estaban como hundidas, y entonces ella nunca se había dado cuenta de ese sonido que tienen todas las casas tienen un sonido, y entonces se agachó y vio que las maderas se podían levantar, entonces las levantó, y ¿qué se encontró allí? Pues se encontró una caja con un montón de libros, todos libros de los años 30, libros políticos vinculados a un poco ella interpretó que era el intento por no incriminarse, ¿no? En una época política de este país complicada, ¿no? Y yo sé que este libro tiene parte de eso. ¿Por qué? Porque yo a Julio, yo estaba escribiendo un libro sobre Dundún Pacheco, todo el odio que tenía dentro, entonces conseguí el contacto de Julio. Y yo recuerdo perfectamente que cuando alguien encima te responde con generosidad, como ha sido él, como es él, con paciencia, pero al mismo tiempo yo me di cuenta que era una fuente inagotable, o sea, inagotable. Y es verdad, porque cuando digo que estuvo en todo, y estuvo con todo, y conoció a todos, es que es real, es que es real. Contaros que, por ejemplo, en el libro hay una de las piezas que se dedica al Guille, ¿no? Uno de los kinky más conocidos. Entonces, una fotito pequeña que se colocó, Carmen se ríe porque esto tiene que ver con él. Entonces, la foto que estaba por ahí en internet, una fotito pequeña, hay muy pocas fotos del Guille, y de pronto hablo con Julio y me dice, oye, que Carmen me ha dicho, esas cortinas que están detrás de la foto son en casa, yo le saqué esa foto. Digo, pero ¿cómo que el Guille estaba en tu casa? O sea, para mí Julio, a raíz de que empecé a conocer su trabajo, no solamente como periodista deportivo, que muchísima gente lo conoce por eso, sino cerca de 1.400 piezas son. Sí, serán casi 1.500, sí. Pues ese tesoro escondido ahí abajo, donde él ni se acordaba de muchas de ellas. Sí, yo realmente, la exhibición mayor de respeto que hice contigo fue cuando me dijiste varias veces que te gustaban mucho, y me dije, hay algunos magistrales. Hombre, es que a ver... Y ya le dije, porque pensé, digo, bueno, yo estoy dándole el tiempo que él necesita, no más, el que necesita. Y digo, pero él es muy entusiasta, él es un entusiasta profesional, él. Y entonces digo, ¿pero de qué me hablas? Y ¿Cuántas dice, me mandaste? ¿200 eran o 100 y pico? Sí, por ahí serían 100 y pico, serían 110, 115. Pero entonces digo, ¿pero de qué historias me hablas? Y ponme un ejemplo. Y me dice, el Ojitos murió con los ojos abiertos. Bueno, es que a ver esa pieza, o sea... Bueno, está en es que el... además él está ahí, pero es que él está ahí. O sea, no solamente es que él escribe, cuando empiezas a leer esto es que, ya no solamente como editor, yo también soy escritor, es que es impresionante porque dices, tú una barbaridad, está... Pero es que él está ahí viéndolo todo, está ahí como de taquígrafo, con un verdugo, con un kinky, en un culto satánico, o sea, lo cierto es que yo te pregunto, ¿cómo has dicho? El Ojitos murió con los ojos... Y yo presumía conmigo mismo en el lavabo todas las mañanas de acordarme casi literalmente de todo lo que he hecho en la vida. Y por supuesto, si se trata de escribir y de arriesgarte a hacer el ridículo, porque lo que escribes queda para siempre, más todavía. Y digo, Servando, eso no lo he escrito yo en mi vida. No lo he escrito nunca yo eso, hombre. ¿Cómo has dicho? Y dice, lo tengo delante. Claro, si el notario te saca el documento, estás perdido. Y digo, pero dime que... Dice, el Ojitos murió con los ojos abiertos. Digo, no, mira lo que pone debajo. Julio César Iglesias. Y ahí me dio una vuelta a la cabeza como a la niña del exorcista. O sea, fue un espanto, porque fue como si me descubrieran mi verdadera identidad, que yo desconocía. Y ya, en cuanto colgué, empecé a buscar en el ordenador a ver si encontraba. Eso no lo encontré, llamé a Manuel Cerdán, que fue director de Interview. Oye, mira, a ver, porque le pregunté a él, ¿pero dónde publiqué yo eso? Y dice, en la revista Interview. Imposible, porque el trabajo en la radio era muy absorbente, imposible. Pero ya me mandaron la pieza a mí. Y eso ya
entré en una etapa diferente. Ahí están dos de mis grandes amigos y compañeros, Agustín Núñez, que ha ido brazo con brazo a todas partes, y mi editor musical y editor general en la radio, José Luis Duarte, los dos. Y ya llamé a Agustín, al que había liado para una ocasión anterior, y le digo, mira, he empezado a leer los textos. Claro, el primero que lees, que no reconoces como tuyo, lo que de verdad temes es, vamos a ver, yo lo digo de la siguiente manera, no encuentro mejor manera de decirlo. Yo soy un abuelo de 81 años leyendo lo que ha escrito su nieto de 32, que soy yo mismo. Joder, es que eso es un traumazo terrible, macho. Es decir, tú abres te reconociste ahí, te reconociste. Pero verás, yo empiezo, digo, a ver qué ha escrito este cabrito, a ver qué se le ocurrió decir a este pavo. Y entonces empiezo a leer, y mi pronóstico era, voy a tener carrete para media página, porque cuando llegue voy a hacer así, voy a llamar a Servando y le voy a decir que muchas gracias por los elogios, que son inmerecidos. Pero me ocurrió una cosa que es perturbadora, pero digo la pura realidad. Aquello me interesó y lo leía por vez primera, porque yo no es que recordase aquello, o sea, no era un ejercicio de memoria, no, era de lectura solo. Aquello lo había escrito aparentemente otro. Y mi sorpresa, hay que decir que agradable, fue que aquello me interesó y me pareció que sí podía resistir una lectura, hombre, no digo severa, pero por lo menos, vaya, una lectura correcta de un lector medio. Vaya si resiste. Y ahí empezó la historia. Además, dice, resiste una... A mí la primera pieza, de hecho, lo único que cambiamos, porque se hizo una selección de que era difícil, porque es que me acuerdo hablando con Bea, era como, a ver, todo lo que ha mandado es de, por decir yo qué sé, de 8,5. O sea, entonces voy a elegir, pues no podíamos hacer ahí un tochazo, solamente aquellos de 9,9 o 10. Entonces me acuerdo que el primero no ha cambiado porque era el del verdugo. Y entonces, y algo muy bonito, Julio, es que, por ejemplo, yo cuando hice el texto de la contra, es una responsabilidad muy grande escribir sobre ti. Y me encanta porque no me cambiaste ni una coma, porque te dije, y es verdad, es heredero de una tradición que tiene que ver con Chávez Nogales, tiene que ver con Ruano, tiene que ver con Umbral incluso. Porque además, yo abrí lo del verdugo y a ver quién hoy en día escribe así. En más de 20 años de profesión, o sea, él ha quedado con el verdugo en el café comercial y lo tiene delante, el último verdugo. En más de 20 años de profesión, el verdugo de la zona norte de España, llámeme Gal, en el periódico, ejecutó en el Garrote Vil a un número de reos de muerte que prefieren no recordar con exactitud. 8, 10, 12 quizás, entre ellos a José María Jarabo, al Monchito y a Pilar Prade, la envenenadora de Valencia. Hoy Gal es un personaje con vocación escapista y está convencido de que la huida es posible. Por el momento ha logrado refugiarse en una portería del Casco Viejo de Madrid. Se esconde pues donde sería más difícil descubrirlo, en mitad de la gente. Al abrigo de sus 70 años, de 22.000 pesetas mensuales de subsidio y de un chaquetón de cuero, cruza casi a diario la glorieta de Bilbao, pide un vaso de mosto en la bodega y en los minutos de máxima confianza se aventura a tomar un café negro en el Comercial, aunque nunca olvida mirar distraídamente hacia los espejos para escrutar lo que sucede a sus espaldas. Y entonces esto lo que yo me encuentro, y me acuerdo leyendo el manuscrito y era impresionante, o sea, muy impresionante. Y entonces, primero darle las gracias a Julio César y confiar en la felguera de publicar esta antología, que es la mayor antología. Hay otro libro anterior que se hizo una pequeña antología de crónica deportiva, ¿no? El puño y... La esfera y el guante. La esfera por el balón y el guante por... Y además te lees esas crónicas y yo siempre he dicho una cosa, y es que es una... A lo mejor me equivoco, pero creo que hemos hablado ya de eso, ¿no? Es una generación de escritores, de periodistas, que te podrá interesar el fútbol o no te podrá interesar el fútbol, pero es que estás leyendo a un escritor de novela negra con una tensión brutal, que empieza a lo mejor un artículo de un deporte que no te va a interesar, pero empieza diciendo, el negro era muy grande, punto. Entonces ya dice, ya me tienes ganado. Pero fíjate, lo del deporte fue circunstancial, porque lo que ocurría realmente es que yo fingía que estudiaba ingeniería de caminos en Madrid. Lo fingí ante mis padres, lo fingí durante varios años.
Mis padres fueron muy tolerantes conmigo. ¿Eso en qué año? ¿El 60, 60? Pues yo vine aquí el año anterior a la muerte de Kennedy. Cuando mataron a Kennedy, tú no sabes dónde estabas porque no habrías nacido. Molaría que dijera, yo estuve allí y escribí sobre Kennedy. Pero yo estaba en el bar Chacolí viendo la tele y ahí oía a Hermida con su pausa natural, porque era la pausa, vamos, natural o artificial, pero era la pausa. Y decir que habían matado a Kennedy. Ahí fue donde supe yo de Lee Harvey Oswald. Bueno, pues de ahí pasé a residir, a vivir en casa de un preparador de boxeo, porque conocía a un boxeador en Salamanca, Pampito Rodríguez. Ese boxeador me presentó un día en el Palacio de Deportes al tipo con el que se iba a zurrar la badana, Pepe Arranz, encantado, luego se zurraron los dos, pero en fin, y yo me hice muy amigo, nos hicimos muy amigos Pepe Arranz y yo. Y un día me dijo Arranz, en paz descanse, que era muy listo, dice, tú hacia el día 6 de cada mes ya no tienes un duro, ¿verdad? Digo, no, me dura 6 días el dinero, claro, yo vivía en todos los antros y demás garitos de Madrid, pues bueno, pues el jugador siempre pierde, ¿no? Y dice, ¿y por qué no te vas a vivir a casa de mi entrenador? Dice, ahí vas a comer bien, porque ahí viven boxeadores, y los boxeadores, particularmente boxeadores canarios, Carmelo García Gancho, Quistano y Cesario Barrera. ¿Y comían bien? ¿Buen gofio? Hombre, este hombre les daba, sin conocer el nombre le daba hidratos de carbono, es decir, mucho fideo. Y me dijo, si vas a estar bien alimentado. Entonces yo estoy recordándolo ahora y me da vértigo, la verdad. Yo tenía un compañero de habitación que era el boxeador Miguel Velázquez, campeón mundial paisano tuyo, campeón mundial del peso ligero, Miguel Velázquez. Y entonces, compañero, éramos los dos los que vivíamos allí, y yo todas las mañanas a las 6 sonaba el despertador, nos despertábamos Pampito, Miguel Velázquez y yo para desayunar tenía que hacer el siguiente ejercicio. Me iba con Pampito en metro y con Miguel Velázquez a la casa de campo. Y ahí se hacía un recorrido de 6 kilómetros. Los boxeadores hacían footing y sombra, que sombra es estos ejercicios en los que tiran golpes al aire. Bueno, yo me ponía al lado de Pampito y dejaba que los boxeadores se distanciaran. Ahí estaban, nos cruzábamos, por ejemplo, con el equipo de Renzo Casadei, con Pedro Carrasco. Estos dos, Miguel Velázquez y Pedro Carrasco, librarían uno de los combates más duros de la historia del boxeo español. Pero yo iba porque al final del recorrido había un repartidor de aguas con un estanque y se bañaban allí, en pleno invierno. Rompían el hielo en el sentido literal de la palabra para bañarse. Pero al acabar, salían de allí, se quitaban un poco. En ese momento Pampito abría una bolsa y sacaba varias barras de pan caliente, en las cuales había metidos unos manjares que se llamaban chopet pork, mortadela, cabeza de jabalí. O sea, baño es como la película Rocky, cuando se entrena, en el hielo y luego... Así. Y entonces, ¿sabes, yo estaba, en esa parte del espectáculo estaba yo con y entonces me iba a caminos, es verdad que me iba a la escuela de caminos, bien comido. Y al acabar la tarde, cuando acababa el horario lectivo, yo tenía que ir al gimnasio del Palacio de Deportes a recoger a Pampito para ir a su casa, que era la mía, y a Miguel Velázquez, que iba conmigo a dormir allí. Y claro, ¿qué ocurría? Que cuando había veladas de boxeo, yo entraba, me daban una entrada full, que ponía entrada de participante. Un día el hombre de la puerta, que era un cachas, me dice, ¿cómo entrada de participante? ¿En qué participa usted? Y digo, ¿usted no ha oído aquello de segundos fuera? Y dice, sí, digo, pues cuando se van los segundos, vengo yo. ¿No? Quedó así y me dejó entrar. Y bueno, y entonces yo me sentaba en el ringside, en la primera fila, estaban los periodistas. No los periodistas, estaban Manuel Alcántara, Fernando Vadillo, Palomino, Diario Pueblo, Paco Yagüe, bueno, estaba la honra y pre del periodismo deportivo español. Entonces, yo tenía información privilegiada. Por ejemplo, yo me sentaba en el extremo, siempre en el extremo, porque yo esperaba que siempre faltaba algún periodista. Y entonces yo me sentaba en su sitio. Y entonces les oía a los iconos de la narrativa boxística hacer pronósticos sobre el siguiente combate. Y, por ejemplo, decían, en un campeonato de Europa que hubo, qué bueno es Kromov, un ruso, a gusto verle moverse y tal, pero yo le había visto en el gimnasio y tenía una ceja un poco blanda de un combate anterior. Entonces yo estaba allí sentado y entonces decían, por ejemplo, va a ganar por paliza este chico inglés, este zurdito, fíjate, un zurdito inglés ahí, demacrado,
y yo decía, no va a pasar del segundo asalto Cromó. Y seguía lo mío, pero yo además no les miraba apenas, no va a pasar del segundo. Entonces, claro, Cromó se movía muy bien, pero le daban en la ceja y empezaba... y entonces en el segundo asalto paraban el combate. La 10ª vez que ocurrió eso, más o menos, me dijo Manuel Alcántara, oye, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y yo le dije, pues me llamo tal. Dice, ¿quieres trabajar en Marca? Y yo dije, naturalmente. ¿Y esa fue la primera vez que entraste? Así fue. Fue así, como te estoy contando. ¿Y Julio? Y por eso circunstancialmente empecé haciendo eso, que fueron unas prácticas excelentes, tengo que decir. Mientras hacía, porque me matriculé en periodismo segundo, empecé a trabajar en Marca y al acabar pasé al País y ya dejé el periodismo deportivo. Lo dejé relativamente porque de cuando en cuando escribía mis artículos, pero el periodismo deportivo ha sido en mi vida no más de un 10% de actividad, porque el resto era la información. Cuando tú me lo contaste por teléfono, además dije, eso hay que ponerlo en el tema de la bala, Cebrián sí. Y tal. Pero quería preguntarte una cosa que, escuchándote y viendo las crónicas, cuando, claro, cuando he dicho ha estado con todos y con todo el mundo es real, ¿no? Y entonces... Pero es curioso porque habla de Kinky o incluso de los reportajes que haces sobre crímenes. E incluso de los boxeadores, que me acuerdo que tú y yo en alguna conversación hablamos de esa idea del juguete roto. Y tú decías, bueno, juguete roto bien, pero hubo gente que hizo buenas bolsas, un juguete roto hasta un momento determinado. Pero en todos lados hay como una mirada, ¿cómo lo diría? Una mirada compasiva. Sí, porque, a ver... Una mirada compasiva, ¿no? Con los boxeadores ocurría... muy particularmente lo que pasa con todos los deportistas. Tendrán muchos problemas, pero sobre todo tienen uno, el momento de la retirada. Ellos han envejecido, pero no lo saben, ellos se ven igual. Ellos han ido envejeciendo ante el espejo y ahí no se envejece. Mírame a mí. Y tú estás estupendo, Bueno, pues lo que digo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando terminaban sus carreras, con independencia del caudal que hubieran reunido, que no tenía por qué ser mucho, generalmente caían en manos de oportunistas, de malos amigos, y en 3 malos negocios perdían todo el dinero. O Tony Ortiz, Martillo ya Ortiz, mayor, que le puse ese mote también. Muy mayor, ya calvo, demacrado, sí. ¿No? Como en plan, déjalo ya. Además tú le escribes y dices, déjalo ya, este momento. Claro, claro. Dice, una más. Acabó de vigilante en la Casa de la Moneda. Bueno, es un buen vigilante para un lugar como ese, porque Tony Ortiz enfadado es peligroso, era muy peligroso. Y bueno, y esa es un poco la historia. Esa mirada compasiva hacia el mundo de los kinky o hacia el mundo de las crónicas que haces dentro de la cárcel, de yeserías. Había un enemigo público número 1 en un momento dado. Los enemigos públicos número 1 cambian, ahora también. Bien, pero había uno que era el Guille, que era considerado en los que hacíamos Crónica Negra como el sucesor del Jaro, que fue no se puede decir delincuente juvenil, porque no se delinque cuando se es menor de edad penal, pero bueno, para entendernos. El Jaro murió con 16 años, por ahí está la crónica de su muerte, lo mata un vecino con una escopeta de caza. Y entonces es el Guille. Entonces la ocasión, la suerte, quiere que Paquita Sauquillo, que era persona muy interesada, luego senadora, en lo que entendemos por delincuencia juvenil, pues me dijo, oye, mira, hay un chico, me habló de que ella tenía contacto con este chico. Y yo le dije, ¿te importa presentármelo? No, ¿Pero no, tú te acercas a ella para escribir sobre el Guille? Claro, claro, cuando ella me dijo, bueno, parecen muy malos estos chicos, pero luego no son tan malos como parecen, entonces me presentó a Guillermo Segura Martín. Guillermo Segura Martín, 1,78, 82... Carmen se ríe porque cuentas cómo acabó en tu casa. 87. Entonces yo me metía tanto en la película que ya cuando se terminaba la jornada normal del reportaje me lo llevaba a mi casa. Entonces, en mi casa somos un equipo corto, 3, 2 y un loro. Bien. Entonces me presenté en mi casa con Guillermo Segura Martín, con su corte de pelo Beatle, ¿sabes? Le faltaba un diente, un incisivo. Y entonces tenía una mirada, pero tenía algo, era un chico que tenía un atractivo y no parecía, decías, no puedes, este chico no, por muy malo que quiera ser, no puede ser muy malo. Y empezamos a hablar y él me contó todo lo que yo le preguntaba. Por ejemplo, la carrera de delincuente de este chico empezó en el campo de tiro de pichón de Somontes,
porque él se escondía en la parte donde recibía los tiros, los pichones, es decir, no donde estaban los tiradores, sino en el lugar sobre el que volaban los pichones, y entonces balas perdidas pasaban sobre su cabeza y cogían el pichón y se lo llevaban herido y tenían para comer. Y un día decidieron, un amigo y él, cortar por lo sano. Se enteraron de dónde estaba el palomar y lo robaron todo. Robaron... ¿Para qué un pichón si podemos tenerlo todo? 3.000 y pico pichones, y se lo pasaron con los 3.000 y pico pichones. Y ahí fue el primer acto delictivo de Guillermo. Pero hay un problema, que avanza la tarde, yo no me canso de escucharle yo, hasta que no terminaba el sexto folio de notas a mano, no me quedaba tranquilo. Y a partir de ese momento tampoco, pero ya tenía 6. Pero se hace de noche y ya me dice, no preguntó, dijo, hoy me quedo a dormir aquí. ¿Cómo que hoy me quedo a dormir aquí? ¿Dónde? Aquí es aquí. ¿Te refieres a...? Sí. Y claro, esconde los pichones. metro 87 y entonces llegó la hora y es un pisito, vamos, y había una habitación libre. Y ahí se quedó a dormir. Y entonces yo recordé que un cazador, creo que era Eduardo Trigo de Yarto, el nombre, me había regalado un cuchillo de remate así. ¿Dónde quedó el cuchillo? En la mesilla de noche donde se quedó a dormir el Guille. O sea que esa noche no te podrás imaginar lo bien que dormí yo. Claro, pero fíjate que cuando yo he hablado de Dundún Pacheco, él pone el apodo de Dundún por las balas de Dundún y demás, ¿no? Pero en más de una ocasión Pacheco se le empañan los ojos cuando nombra a Julio César. Pero no solo porque le hayas puesto el apodo, sino porque dijo, es el único que se ha preocupado por mí, que ha intentado que tuviera una carrera o que lo hiciera de manera que no fuera un bala perdida. Por eso digo que es súper bonito lo que cuentas del Guille, vale, Valli te cuenta tal, pero sí. Tú pues sacaste una mantita y le pusiste, o sea, hay una mirada muy bonita, incluso con, por ejemplo, La envenenadora de Valencia o crónicas más sí, es cierto, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando digo que no tenía prejuicios, quiero decir que decidí juzgar a cada persona que conocía por cómo la veía yo, es decir, por lo que me parecía a mí. Yo no tenía mucha base para juzgar y no soy quien para juzgar, pero en todo caso lo que no tenía era el prejuicio de a ver qué va a pasar aquí. Este chico le faltaba un diente y yo no tuve mejor forma de pagarle el que me diera tantas horas de conversación que regalárselo. Entonces buscamos un dentista, le repusieron el diente y no le gustó nada cómo le quedó el incisivo. Y digo, mira tú que nos hemos llevado bien en situaciones extraordinarias. Lo quería de oro, ¿no? Seguramente. O sea. Él no llegó a decir cómo lo quería, pero él cuando iba al dentista, iba en moto. El origen de la moto no vamos a preguntar por él. Y si ibas con él, te hacía comentarios, porque él tenía una capacidad extraordinaria para filtrar todas las imágenes, incluso en la visión periférica. Y te decía, por ejemplo, mira, vista a la derecha, mira cómo lleva el bolso aquella señora. Y entonces tú ibas detrás de él y no sabías muy bien si alargar la mano y robar el bolso. Y ahí te dabas cuenta de lo fácil que era robar bolsos en la calle. Hay el buscador de balas perdidas, la bala perdida, porque esto me lo cuenta Julio y de hecho dijimos, ahí hay un título, un prólogo o algo, pero eso hay que contarlo, porque es la fundación del país, claro. Tú estás en ese momento ahí. Claro. El país empezó, creo que es el 4 de mayo del año 76. Yo llegué en octubre, es decir, 5 meses después, y me llamaron de deportes, me llamó Julián García Candau, pero yo quería hacer información general. En el periodismo ocurre muy frecuentemente que si empiezas con un determinado género, según qué género sea, no te es fácil salir de él, porque te asocian, y sobre todo si lo que has hecho ha tenido algún relieve, es decir, que dalo por bien pagado, porque al fin y al cabo es que lo que has hecho, mira, estoy feliz porque nadie ha mencionado que yo escribí el reportaje de la Quinta del Buitre. Feliz todos los años, el día 14 de noviembre, oye, que se cumple el 45 aniversario 44 de la Quinta del Buitre, de la publicación del reportaje. Y yo, Virgen Santa, otra vez. Pero eso es el deporte, es decir, y es cierto que eso marca mucho. Pero yo dediqué, repito, a la información, digamos, general, al conjunto de cosas, pues sí,
puede haber sido Agustín y José Luis un 85, un 90%, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué vas a decir tú? No, que un día te pillé mirando un coche a la puerta de casa de mis padres. Era común. Mi padre, que en paz descanse, dice, hay un tipo mirando el coche. Era José Luis Duarte. Está Cebrián allí, tú me dices que no hay megafonía. Cebrián, además yo me lo imaginaba como si fuera el Gran Gatsby o algo, como, ¿no? Con un cono llamando. ¿Cómo Cebrián, era? bueno, porque era un cono. ¿Cómo era el sistema ese? No había interfonos, pero él vivía es además común que ocurra esto, en plantas superiores. Es decir, fíjate que si hay 4 plantas en el edificio, Miguel Yuste 40, pues él no vive en la primera, en la cuarta o en la tercera, en el peor de los casos. Y entonces, Juan Luis Cebrián era, sabíamos qué aspecto tenía, porque además iba a la reunión de tal, pero era muy joven, ¿eh? Uno venía del Diario de Informaciones, venía muy acreditado ya, le llamaban el joven genio en aquel momento. Yo siempre decía, en realidad es un abuelo prematuro, pero no lo sabe, porque él tenía la sabiduría, digamos la sabiduría simple pero certera del abuelo, ¿no? Y había un interfono, y eran interfonos de primera generación, no eran 2.0. Entonces el interfono era... Y sobre ese fondo se oía la voz de Cebrián temblorosa. Y decía, ha habido un tiroteo en la Castellana, ¿qué redactor del País está cubriendo la información? 9 y pico de la mañana, recién llegado, con el cartapacio, los folios, y un redactor jefe que estaba todavía frotándose los ojos. Y me mira y le digo, no lo sé, espera a ver, con el teléfono. No había móviles, no había internet, no existía Google, no existía Wikipedia, ni YouTube. Allí había como mucho en los teléfonos de la redacción que eran fijos y las monedas para utilizar en las cabinas telefónicas. Y entonces, justo cuando le estoy diciendo yo, mira, espera, voy a llamar, voy a hacer unas llamadas, me dicen que no saben que haya habido ningún tiroteo, pero no termino de hablar medio minuto cuando hubo otra vez, ¿qué redactor del País está cubriendo el tiroteo de la Castellana? Y ya me hace el redactor jefe por la cabeza. Yo ya sabía lo que significaba aquel gesto, así que me metí en un coche, fui a la Castellana, al primer guardia de tráfico. Paro allí, óigame, ha habido un tiroteo. Dice, no, pregúntele al siguiente, a ver. Y entonces el siguiente ya me dijo, creo que ha habido un tiroteo en la calle Orense. ¿Dónde? En un garaje. ¿En cuál? Dice, por allí lo saben los vecinos. Entonces yo, Orense, a todo esto yo mascullando en el coche. ¿Qué me manda a mí? Es periodismo. Pero yo llego ya al sitio y me dicen, es allí. Y bajo y hay un precinto de la policía, el precinto amarillo, el precinto a mí, ¿sabes? Y pasé por allí y ya, allí no había pistoleros. Pero yo, que había oído el chicharreo del interfono de Cebrián 2 veces, digo, yo tengo que no puedo llegar a la redacción con la cara diciendo que he llegado tarde al tiroteo. Entonces empecé a buscar balas perdidas por el garaje. Y digo, tiene que haber alguna, porque no pueden ser tan certeros que no hayan fallado una sola vez. Y no encontraba ninguna hasta que vi en la pared el agujero típico, el orificio de un balazo, con la telaraña que rodea los edificios, los orificios de los balazos, típica. Así, y entonces no sé. es un agujero, ¿sí? con unas líneas quebradas alrededor. Vale. Y entonces con la llave del coche. Empecé a hurgar allí y digo, obstrucción a la justicia. Obstrucción a la justicia. Pues entonces empecé a hurgar y al final conseguí sacar un proyectil de bala probablemente del calibre 38, de revólver, porque no había casquillos por allí. Los revólveres no sueltan casquillos como no sean con expulsor como el de la portada del libro. Pero no suele haber casquillos. Entonces cogí aquello y volví mascullando al periódico, reconduciendo el coche. Y cuando llegué 1 de la tarde, veo allí el cubículo de jefes y veo la presidencia de la mesa, a Juan Luis Cebrián, emitiendo la luz del director, ¿sabes? del joven genio y tal, y el redactor jefe de guardia, que era el que había escuchado la llamada, y los demás jefes de sección, cada uno con su asunto. Hoy en economía pues hay el encarecimiento de los precios del petróleo de la OPEP, cosas de estas. Y de pronto abro yo la puerta y digo, había un redactor del País en el tiroteo, ¡pum! Y pongo allí la vara. Y digo, y estoy despedido. Porque el gesto fue, vamos, esto no lo mejora Bogar, pero eso sí, te podían decir, oye, no vuelvas más por aquí. Ha estado muy bien lo de la vara, pero en lugar de eso, me dijeron en un momento dado, oye, ¿por qué no
te animas y cuando haya sucesos haces crónica negra. Y claro, yo no seguía a los Gaitalese, Mailer, Truman Capote. No, yo estaba en los libros de la colección El Molino, que eran clásicos además, era la más barata. Pero no era, y me puse a hacer esto. ¿Y Cebrián se hizo un llavero con la bala, me dijiste? Sí, no, lo hice yo el llavero. Y un día llegué y digo, toma, la bala, en un llavero. Y tiempo después creo que cuando dejé el país para comprometerme mucho con la radio, me cosió y efectivamente me lo devolvió. Mario, está el diseñador, ¿no? Está haciendo como una pistola abierta. Entonces le mando un borrador de portada a Julio y entonces me manda varias fotos con una pistola. Digo, ¿de dónde he sacado esto? No. Abierta, perfecta. Era esta. Además, le pusiste hasta un pañito detrás ahí como perfecto, sí, para que viera exactamente... No, porque yo dije, una alternativa puede ser, en vez de esto así, una mano sosteniendo la misma con las balas alrededor. Y es que, por azares de la vida, un amigo, en realidad es un revólver detonador. Es decir, no dispara balas, sino que son fogonazos para espantar a los, por ejemplo, al que si en un momento dado tienes un problema, pegas dos... Bueno, y entonces hubo un amigo que me trajo de Suiza uno de estos, sin saber que por la aduana no se pueden pasar armas. Pero era un amigo tan echado para adelante, en fin, con tanta... que llegó a la aduana y pitó, claro, al pasar por él se pitaba el revólver, que es como ese, marca Sonne, alemán. Y entonces le dijeron, oiga, pase usted por él, acérquese. Y empezaron a cachearlo. Y el tío tenía el revólver en la mano. Y le cachearon y no encontraron el revólver. Y ese es el revólver que tengo yo. Y te mandé esas fotos precisamente por Julio, esto. tú tienes... Pero hay muchas historias que... los Urquijo, crímenes muy famosos, muy mediáticos que hubo en ese momento, pero la sensación que yo tengo, al menos en la selección que hicimos, fue un poco de no solamente de contarlo de esa manera, que es algo muy inaudito, parece mentira, es que nadie escribe, o casi nadie escribe jazz de esa manera, pero un poco para evitar la desmemoria de este país, un poco. Sí, no, evitar esa desmemoria, yo cuando escribía, cuando hacía esto, lo hacía para que al día siguiente me dejaran entrar en el periódico, ¿sabes? Bueno, sí, eso sí también. No, pero... no, también no, sobre todo, es decir, y bueno, y además había una cosa, y era... Si había en algún caso algún elogio para algo, bueno, un día Paco Umbral mencionó los reportajes y aparecía mi nombre en lo de Paco Umbral y me decían, los que trabajábamos allí, bueno, no hablo en general, no sé por qué generalizo, no leíamos el periódico, hacíamos lo nuestro y nos íbamos. Y dicen, oye, ¿tienes un primo que se llame como tú? Es que cita Umbral a un tío que se llama como tú. Y era yo. El que citaba, hombre, elogiosamente, pero a mí aquello me cambió el paso. Luego conocí a Umbral personalmente. Y, ¿qué tipo de relación tuviste con Umbral? Corta, pero muy buena. Corta, pero muy buena. Es más, yo tenía algún proyecto de libro en aquel momento y me dijo, pues anímate. El proyecto de libro era sobre un torero que murió, que era el Gillo, Miro Agustín, porque es del tendido 7. Vamos, suele vivir en las ventas en ese lugar, muy crítico. Y entonces el libro consistía en contar la vida del toro y la del torero, la de los dos. Y había una coincidencia final en un momento de la vida en el cual el Gillo mataba al toro de una estocada y en el arranque el toro daba un último cabeceo y enganchaba al torero, lo levantaba del suelo con una cornada en el corazón. Murieron con un margen de unos 10 segundos. Y hay, cerca de la Plaza de las Ventas, una escultura en la que se ve al Gillo en el aire y el toro levantando la cabeza. Y la idea mía era terminar aquel libro que nunca escribí en la escultura. Pues termínalo. Pero bueno. Termínalo, aquí hay un editor ansioso por... Bueno, y así un día tras otro, amigo. Es así. El otro día y ya, yo creo que ya, mira, última cosilla, yo creo que queréis preguntar un montón de cosas seguro, ¿no? Lo digo porque aquí hay un afán de bambino, porque, o sea, es que además, Julio, es difícil poner el foco en algo, porque todo es
muy interesante, ¿no? Y muy, muy poderoso, ¿no? Y entonces, el otro día la entrevista antes de ayer, ¿o cuándo fue? Pepa Fernández, ¿no? Sí. Y entonces empieza diciendo que estaban los billares que había allí en la zona de Gran Vía, jugando... Plaza del Callao, Villares Callao, cuidado, ¿eh? Bueno, pues ahí tal, y jugando a los futbolines, y entonces estaba con Paco de Lucía, mira, ahí había... con Bambino y con Camarón. No, verás, ahí estábamos, los jugones allí éramos el Yenka, el Cuchi y yo, en ese momento. El Yenka, el Cuchi y yo. El Yenka y el Cuchi que procedían de Villares a Piles, cuidado, que ahí estaban los finos, ellos además iban con traje siempre, yo iba como podía, pero ellos iban con su traje, uno príncipe de Gales particularmente, el Cuchi era buenísimo, por cierto. Y entonces, cuando hacíamos campeonatos, teníamos público. Y el público que venía era un público totalmente, qué sé yo, irregular en el sentido de que no conocías la procedencia. Y un día, jugando al futbolín, yo creo que gané ese campeonato. Y entonces había un público que eran 3 personas. 3 personas aleonadas, las 3. Sobre todo dos. Y ahí va y me dice el que perdió, el subcampeón, me dice, mira, voy a presentarte a la mejor guitarra flamenca del mundo. Me dice Paco de Lucía. Pum, pum. Pero Paco de Lucía me saludó a mí como si el que tocase la guitarra fuera yo. Yo lo que había hecho era ganar el campeonato al futbolín, ¿no? Y el otro era Bambino y el otro era el Camarón de la Isla. Claro, cerca estaba la sala de los canasteros y yo frecuentaba esos billares al mediodía. Y ellos al mediodía no tenían nada que hacer. Ellos era la madrugada. Entonces iban allí a los billares y eran, ¿qué mejor público que ese? Hombre, te digo. Mira, yo sé que Julio es poco dado a los actos públicos. Entonces tenéis la oportunidad de... Con una excepción, mi mujer. Muy buenas. Yo quería preguntar, en toda esa variedad de artículos que escribiste, me consta que escribiste sobre temas, vamos a decir, misteriosos o paranormales. No sé si he escuchado bien, pero te ubico en el Palacio de Linares cuando surgieron esas psicofonías. Sí. ¿Puedes contar algo de ese tema? Sí, verás, esto... yo estaba en ese momento en la cadena SER y entonces se sabe que en el Palacio de Linares surge el rumor de que había fenómenos extraños. Entonces yo, no sé cómo no me despidieron, lié a varios compañeros técnicos para que vinieran una noche conmigo al Palacio de Linares, que estaba en obras, estaba cayéndose a pedazos. Bueno, era el típico lugar que ha sido magnificente en otra época, de forma que el mármol roto era mármol de Carrara. Sí, pero entonces, quiero decirte que incluso lo que estaba desmenuzándose tenía un aire de joya antigua, ¿no? Y me acuerdo que pusimos micrófonos en todas partes. Por ejemplo, en una especie de pozo ciego, en fin, había un boquete y se dejó un micrófono en el aire. Al día siguiente estaban mis compañeros técnicos de la SER, había 12 horas allí de grabación, escuchando, y de pronto, en mitad de eso, oímos, ¡oh, Raimunda! Ha dicho Raimunda, ¿eh? ¿Quién ha dicho? A ver, para. ¿Quién ha dicho? A ver, ¿quién ha sido? que no. Y para atrás otra vez. Oh, Raimunda. Bueno, pues con aquello empezó, mejor dicho, se afianzó el mito del Palacio de Linares, al punto que se formó un grupo que llamaban Cazadores de Fantasmas, que imitaron la película, iban con unos macutos y un magnetófono de primera generación. Y yo ya me di cuenta de la necesidad que hay de que los periodistas seamos responsables, cuando estaba en mi casa una tarde y veo Televisa, México. Y lo pongo y veo que aparece un tío y dice, escuchen ustedes esto. Y digo, Raimunda en México. Y entonces, efectivamente, dije, tenemos que reflexionar. y sí es cierto que, bueno... ¿Pero ahí acabó tu acercamiento al mundo? No acabó ahí, no, en absoluto. En realidad, venía de muy atrás la cosa. Si insistes, voy a tener que decirte que un día sabrás
de un asunto que yo he titulado El secreto de Alfa Creciente, que es sobre un fenómeno paranormal, que investigamos varios amigos durante muchos años. Pero eso es para otra... para el siguiente tomo. Para el siguiente tomo. Oye, el padre Pilón por ahí. Estaba, hombre, vamos a ver, Jiménez del Oso. Yo tenía colaborando en los programas a Fernando Jiménez del Oso, con el que venía un chiquito que se llamaba Iker Jiménez, se llamaba también aleonado ya él en sus 22, 23. ¿Ha tenido pelazo entonces? Lo tiene ahora, no te digo. Pues no, y el grupo era el grupo de pues, Javier Sierra, el famoso novelista, y todos eran personas muy próximas, de forma... Tengo que decir que nos teníamos mucho respeto, porque... vamos a ver, aunque esto parezca, y lo sea un poco, algo extraño, pues había un afán por investigar de verdad fenómenos que no tenían explicación. Y yo tengo una serie larga de ellos. Hay alguno, bueno, quiero decir, hay alguno que no tienen mira, en este libro aparece un personaje que se llama Graciano, que es nos lo encontramos una madrugada, a las 3 de la mañana, en un 2 caballos íbamos, y había un hombre que cuando llegamos allí nos dice: temprano viene el diablo al suicidio, victoria y veredicto. Coño, ¿qué es esto? A las 3 de la mañana. Nosotros queríamos quedar con un extraterrestre, pero aquello desbordaba completamente nuestras expectativas. Y decía: si vuestros jefes creen que van a ganarnos, se equivocarán. Finalmente acabaremos con ellos, victoria y veredicto. No. Y había un grupo escultórico pues que había sido sometido a fusilamientos en la guerra civil, y entonces el tío, que llevaba una especie de pistola de rayos láser en la mano, se escabulle en el grupo y se quedó quieto y se convirtió en una de las figuras del grupo escultórico del Cerro de los Ángeles. Y yo le dije a mis colegas que estaban allí conmigo, le digo: oye, vamos a aguantar como valientes aquí hasta el amanecer, porque ese tío tiene que estar metido en el grupo escultórico, porque se ha metido ahí, se ha quedado quieto. Y esperamos, y a las 6 y pico de la mañana amanece. Imagínate lo que estaría cayendo en Madrid a esa hora, el relente ese de la madrugada, y efectivamente era un hombre, pero claro, al amanecer era un hombre que llevaba un mono, una boina y un paraguas, no era una pistola de rayos láser. Pero para la ocasión valió. Y este era un hombre, en el libro es un personaje, era Graciano. Él creía que iba al Cerro de los Ángeles. Graciano. Sí. Entonces me decía, como el general Graciani, me decía, porque luego yo intenté entrevistar por si acaso al hombre, y entonces al final de la mañana, pues ya vimos que era un hombre que tenía... El guardián del cerro. El guardián del cerro, Graciano, el gran Graciano. Y entonces él creía que cuando venían aviones a bombardear el Cerro de los Ángeles, porque él creía que la guerra civil no habría terminado, ocurría una cosa, que entonces al llegar sobre el cerro hacían el giro para aterrizar en Getafe. Pero el giro coincidía con que él decía victoria y veredicto, y entonces hacía el avión. Era mágico, ¿entiendes? Él creyó que evitaba, venían ahí los aviones casa estos, los aviones de carga y tal, y él veía venir el avión y hacía victoria y veredicto, y el avión, y no le dijimos la verdad. ¿Para qué fastidiarle claro. Bueno, cómo está el género del periodismo de sucesos, sí. La moda del true crime, porque claro, era lo que decía Servan, tus textos sí que se ve como un sesgo más humano. Vamos a simplificar, amigo. Yo hablo en presencia de mi abogado de la actualidad y de lo que queráis de la época en la que hice Crónica Negra. Y todo lo demás, porque hice Crónica Negra como parte de un trabajo genérico. Lo que sí puedo decir es que hay un periodismo intemporal que vale para todas las épocas, a condición de que las empresas crean en él y hagan la inversión necesaria, que tampoco es tan alta. Porque hoy en día, una profesión. Porque hoy en día puede ocurrir que un periodista haga una entrevista y salga 8 días después. Quiero decir que puede haber un tiempito de margen
para elaborar algo la información, para reposarla un poquito. Cuando digo información, digo la pieza de la que estéis hablando. Pero yo creo que el periodismo es intemporal. Las nuevas tecnologías vienen a ayudar. Mira, todos recibimos con mucho recelo la aparición de los ordenadores, la digitalización, con mucho recelo. Yo tenía una vieja Olympia, una máquina que pesaba como un rayo, y yo dije, a mí no hay quien me ape... No, yo cuando vi que en la pantalla hacías así, podías corregir fácilmente. No hubo. Luego aprovechemos las nuevas tecnologías si las hay y hagamos el trabajo con toda la dignidad de que seamos capaces, punto final. A ti por una razón. Cuando yo hablaba con gente de que había oído a Julio César en la radio, decían, no, sí, ¿dónde estás en televisión? No, si es un escritor del país, no, pero es que ese habla de los hechos, de la vida, es un periodista generalista. No, si él de lo que habla es... La quita del buitre. Eso. Dice, bueno, este hombre lo que hace es para fastidiar a los demás, porque yo no puedo mantener una conversación, porque parece que estamos hablando de personas distintas. Pero sí que quiero hacerte un reproche, ahora sí. Creo que has sido testigo presencial de la historia de este país en un momento determinado. Yo no voy a entrar a valorar lo de ahora o tal, pero sí que te has guardado durante mucho tiempo esa memoria que nos pertenece a todos, porque tú la has vivido como un ser, creo, privilegiado, entiéndeme, que has podido vivir esa historia, y quizás no es la historia oficial, pero es la historia real que a todos nos interesa, porque todo lo que estás contando me parece que pertenece a nuestra historia, que teníamos algún punto de referencia, y entonces tú no te lo puedes apropiar. Tú no tienes derecho, permíteme que te diga, a jubilarte. Lo tenemos los que no tenemos. No olvides que jubilarte viene de júbilo. Déjame que me sonría durante 10 minutos, por lo menos. Pero tienes que hacer partícipes a los demás de aquello que, con lo que tú te has enriquecido, y tenemos derecho a participar un poco los demás de esa riqueza. Mira. Por eso creo que no deberías parar aquí, sino continuar. Y luego yo agradecerte y agradecer este acto, porque además he descubierto que no solamente eres un periodista, frente a los periodistas estrellas de ahora, que no quiero nombrar a nadie, evidentemente, ni quiero ponerte en situación, que frente a esos periodistas que hablan de yo, tú estás contando las cosas en las que tú participaste, pero hablas de las cosas, no hablas de ti, aunque tengas que estar en ello. Y agradecerte que yo he descubierto hoy que además eres un buen contador, contador de cosas. ¿Ya has tardado? Ya. Pues mira, lo primero que te digo es que yo siempre he atribuido a las personas que me he encontrado en la vida, no ya en la profesión, la capacidad para decidir, porque mi vida no se ha distinguido gran cosa de la vida de cualquiera. Es decir, cualquier ciudadano que sea observador en una vida diaria que consideremos normal o regular, tiene datos que puede extraer para llegar a las conclusiones más profundas, si se lo propone. Eso por un lado. Y por otro, sí me atribuyo, sí es cierto, que he sido, no sé si decir muy disperso en mis aficiones, porque claro, de repente me da por investigar un nuevo tipo de hélice que hay toroidal, que es una hélice con la que parece que puede sustituir la hélice actual de los aviones, la hélice convencional. La hélice toroidal, hay una figura geométrica que se llama el toro. No, coño, que parece que puede evitar emisiones, ¿viste? Y de pronto me meto en eso de cabeza hasta que descubro que no puedo ir más allá. Y entonces, ¿eso tiene que ver con el entusiasmo? Porque es entusiasmo, tú me has dicho de entusiasmo tal, pero disperso porque más de medio siglo escribiendo sobre... Sí, más de medio siglo. Pero lo que digo es que ocurría, por ejemplo, yo estaba en la radio, tertulia en la radio, y en televisión, porque ahí empezó a emitirse en televisión los desayunos, empezaron a emitirse los desayunos de Radio 1. Solo duró 27 años la fórmula, ¿eh? Es decir, que empezamos en el año 93. Un día me dijo
Ramón Colom, director de televisión, oye, vente a mi despacho. Vente a mi despacho, director de televisión, muy bien. Me cambié de la casa de la radio al despacho de Ramón Colom, que mira a mis compañeros, y me dice, oye, sé que tú quieres que meta una cámara en el estudio para televisar los desayunos, que eran la primera hora de un programa que hacíamos, que entonces tenía 4 horas, de 9 a 10 de la mañana. Y yo, por buscar un soporte, o mejor dicho, una proyección publicitaria, yo decía, hombre, la tele es una, vamos a ver, es un aluvión. Pues si consiguiéramos que metieran una cámara, no ocurría lo que pasa todos los días, que es que dan en el telediario un suelto con un simple audio. Cuando metiendo una cámara, todos los días ocurrían cosas en esa hora. Y entonces me llama Ramón Colom y me dice, oye, mira, sé que tú quieres que televise los desayunos y acepto con una condición. ¿Cuál? Y dice, tenemos un programa que tiene mucha audiencia y muy mala prensa. Lo ha dejado hace unos meses el director. ¿Qué programa? Dice, Código 1, director Arturo Pérez Reverte. Ahora lo está haciendo Maite Pascual. Si me haces Código 1 y le lavas un poco, yo te televiso los desayunos. Y yo le dije, venga. Y entonces empecé a hacer las dos cosas a la vez y me ocurría que las personas con las que coincidía en la radio, qué sé yo, los tertulianos, los invitados, me decían, oye, ¿es familia tuya del País? ¿Quién? Dice, hay un tío que se llama como tú, en El País. Escribe Umbral, Y al principio no, pero ¿de quién hablas? Dice, pues de un Julio César Iglesias. Y yo pensaba, fíjate qué historia, que claro, él había leído una cosa que aparecía por la mañana, pero yo estaba, en ese momento las neuronas no daban para más, porque tenías que hacer aquellas 4 horas y volver al día siguiente, ¿no? Y eso sí me ha ocurrido. Es decir, que me han interesado todo aquello que despide chispas, en el mejor sentido de la expresión, me ha interesado y me he metido hasta que he visto que no salía más chispas o que yo no acertaba a ver más. Eso sí es verdad. Pero bueno, lo cierto es que yo, gracias a Servan, a quien el otro día llamé amigo tardío, no, hermano tardío. Hermano tardío. Mira, yo escuché eso y me emocioné y todo. Bueno, pues empecé a ver aquello que era de otro, es decir, de uno que tenía 32 años en lugar de los míos, y ahí está ese libro y esperemos acontecimientos.